Los globos que colgaban del techo del salón se mecían con la ligera corriente de aire. Emma Sue echó un último vistazo a la mesa, ajustó las servilletas sobre el ventilador y tomó aire. Todo tenía que estar perfecto. La fiesta del 12º cumpleaños de Lilia merecía una atención especial. Los invitados ya se habían reunido en la acogedora casa de Maple Street. Los compañeros de clase y los padres de su hija, varios colegas de Emma, el profesor de música de la señora Baker. Solo faltaba Roger. Había prometido llegar a tiempo, pero hacía media hora que había empezado la fiesta y no había ni rastro de él. «Mamá, ¿dónde está papá?» Lilia se asomó ansiosa a la cocina, frotándose el dobladillo de su nuevo vestido color marfil. «No tardará en llegar, cariño. Probablemente se retrasó en el trabajo». Emma trató de sonreír con la mayor naturalidad posible, aunque todo su interior se agarrotaba. «Ve a ver a los invitados. Verónica está enseñando fotos de su viaje». Lilia asintió y desapareció por la puerta. Emma sacó su teléfono. Ni una llamada, ni un mensaje. Por tercera vez en un mes, Roger llegaba tarde a un evento familiar. La última vez había sido al concierto de Lilia, antes a la cena con los padres de Emma. Siempre la misma explicación. Un asunto urgente en la oficina, un cliente urgente, una reunión inesperada. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Emma cuadró los hombros, se alisó el pelo castaño oscuro y se dirigió al pasillo. Cuando abrió la puerta, se quedó helada. Roger no estaba solo en el umbral. A su lado, justo detrás de él, había una joven con el pelo dorado como la miel y una sonrisa insegura. Maquillaje impecable, un vestido de diseño, el sutil aroma de un perfume caro. Cada detalle gritaba una imagen cuidada y atenta. «Cariño, siento llegar tarde». Roger se inclinó y besó a su mujer en la mejilla. Olía a chicle mentolado y al más leve rastro de perfume femenino. La reunión se alargó y de camino a casa conocí a Charlotte. Hace poco escribió un magnífico artículo sobre nuestra empresa. Emma sintió que todo su interior se enfriaba, pero su rostro permaneció impenetrable. 15 años como psicóloga le habían enseñado a ocultar sus emociones. «Charlotte, esta es mi esposa Emma», continuó Roger, dando un paso hacia el interior de la casa y arrastrando a su invitada tras de sí. «Emma, esta es Charlotte Kennedy. Es mi invitada especial. Trátala bien». «Invitada especial». Emma recordaba haber encontrado un cheque del restaurante Côte d'Azur en la chaqueta de su marido hacía un mes. Demasiado caro para una comida de negocios. Hace 15 días, una extraña llamada telefónica en mitad de la noche, seguida de una larga conversación susurrada en la cocina. Hace 3 días, el leve aroma de un perfume desconocido en su camisa. «Encantada de conocerte», dijo Emma tendiéndole la mano. Charlotte la estrechó con evidente alivio. «Es un placer. Roger me ha hablado mucho de usted y de su hija. Espero no interrumpir los festejos». «En absoluto. Los invitados siempre son bienvenidos». Emma dio un paso atrás, dejándoles entrar en la casa. «Especialmente tan especial». Roger lanzó una rápida mirada a su mujer, pero su rostro permaneció amable y sereno. En el salón, Lilia gritó de felicidad al ver a su padre y corrió hacia él. Roger levantó a su hija, la hizo girar y la dejó en el suelo. «Feliz cumpleaños, princesa». Sacó una cajita de terciopelo del bolsillo interior de su chaqueta. «Esto es para ti». Dentro había una pulsera de plata con un colgante en forma de piano. Lily chilló de alegría. «Papá, es precioso. Es justo lo que quería». «Claro que lo es», Roger parecía complacido. «Siempre tengo en cuenta tus deseos». Emma observó la escena en silencio, de pie contra la pared. Recuerda sus deseos, pero olvidó que él mismo prometió regalarle esta pulsera conmigo, pensó. «¿Y quién es este?» Lilia miró al desconocido con curiosidad. «Es Charlotte», respondió Roger, rodeando con el brazo los hombros de su hija. «Es periodista y está escribiendo un artículo sobre los abogados prometedores de nuestra ciudad. La he invitado para que conozca a mi maravillosa familia». Charlotte se agachó para quedar a la altura de la chica. «He oído que tocas el piano de maravilla. ¿Te gustaría tocar algo esta noche?» Lilia asintió avergonzada, y Emma apretó los puños de tal manera que las uñas se le clavaron en las palmas. Recordaba perfectamente que nunca le había hablado a Roger de los progresos musicales de su hija delante de extraños. La velada continuó. Emma cortó la tarta de cumpleaños, repartió bebidas,
Entabló conversaciones informales con los invitados. Nadie tenía ni idea de la tormenta que se desataba en su interior. Solo Verónica, que conocía a Emma desde hacía más de 20 años, se dio cuenta de que algo iba mal. ¿Qué está pasando?, susurró mientras ponían juntos el postre en sus platos. ¿Y quién es esa rubia que no se separa de tu marido? Una invitada especial. Emma lo dijo en voz tan baja que Verónica apenas lo oyó. Su amante. ¿Qué? A Verónica casi se le cae el cuchillo de la tarta. ¿Estás segura? Absolutamente. ¿Y qué vas a hacer? Se notaba la preocupación en la voz de su amiga. Emma desvió la mirada hacia Roger, que le estaba contando algo con entusiasmo a Charlotte, demasiado cerca de ella. Lily, mirando con adoración a su padre. A los invitados que disfrutaban de las fiestas en su hogar, Dalda. No es lo que él espera, respondió ella. Definitivamente no es lo que él espera. Emma cerró la puerta tras el último invitado y se apoyó en la pared. La casa quedó en silencio. Lily ya dormía, agotada por las fiestas y las emociones. Roger se quedó ordenando el salón, colocando las copas en el armario con artificioso cuidado. Fueron unas buenas vacaciones, dijo sin volverse. A Lilia le han gustado. Emma observó sus movimientos en silencio. Seguros, precisos. Esa confianza la había atraído una vez, cuando se conocieron en la biblioteca de la Facultad de Derecho. 17 años atrás, una fría tarde de octubre. Ella una estudiante de psicología, él un futuro abogado con brillantes perspectivas. Me he dado cuenta de que Charlotte se ha compenetrado rápidamente con nuestra hija, dijo Emma, eligiendo sus palabras con el cuidado de un químico que trabaja con sustancias inestables. Roger se quedó inmóvil un momento, luego se volvió, esbozando aquella sonrisa que había practicado frente al espejo del jurado. Sabe cómo caerle bien a la gente, la cualidad profesional de un buen periodista. Emma se acercó a la mesa, recogiendo el resto del confeti en la palma de la mano. ¿Y desde cuándo conoces a esta? ¿Buena periodista? Un par de meses. Me entrevistó para un artículo sobre el caso Mortenson. El caso Mortenson era un juicio de alto perfil que Roger había ganado hacía 3 meses. Un juicio de alto perfil que le hizo quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo, no contestar su teléfono más a menudo, oler el perfume de otras personas más a menudo. Me pregunto, Emma tiró confeti a la papelera. ¿Te parece raro llevar a un periodista a una fiesta familiar? ¿O tenéis una relación más estrecha? Roger frunció el ceño, pero rápidamente volvió su rostro a una expresión serena. Vamos, Emma. La conocí por casualidad. Está reuniendo material para un nuevo artículo sobre políticos locales. Le conté mis planes de presentarme a alcalde. Planes para presentarme. Por supuesto. Emma recordó la primera vez que él había sacado el tema, 5 años atrás. Por aquel entonces, habían estado paseando por la orilla del lago en Lakewood Park, cogidas de la mano. Lily corría delante, recogiendo hojas de colores. Quiero cambiar esta ciudad, decía Roger entonces, para que sea mejor para nuestra hija. Ahora no quedaba ni rastro de aquel Roger de ojos ardientes y planes sinceros. Frente a ella había un hombre calculador, de mirada fría y sonrisa perfectamente calibrada. Por supuesto, asintió Emma. Lo siento, ha sido un día agotador. Subió a su dormitorio, abrió el armario y sacó una vieja caja de zapatos del estante superior. Dentro había fotos de su boda, los primeros dibujos de Lilia, entradas de cine de su primera cita. Y un diario, el delgado cuaderno encuadernado en piel que había empezado a llevar hacía un año, cuando sospechó por primera vez que Roger la engañaba. Emma se sentó en el borde de la cama y abrió la última entrada. 10 de abril. En el bolsillo de mi chaqueta, un cheque de la Côte d'Azur. Mesa para 2, champán, postres, comida de negocios. Lo dudo. Underscore cogió el bolígrafo y añadió una nueva entrada. 13 de abril. La traje a la fiesta de cumpleaños de Lilia. Invitada especial. El agua retumbó en el baño. Roger se estaba duchando. Emma volvió a meter el diario en la caja y lo dejó en el suelo. Luego sacó su teléfono y marcó un mensaje. Verónica, tenías razón. Necesito tu ayuda. ¿Mañana en la Copa Azul a las 10? La respuesta llegó casi al instante. Lo haré. Y llevaré una botella de ese Burdeos que te gusta. Emma sonrió. Verónica Parker era la única persona en la que confiaba plenamente. Eran amigas desde la universidad y Verónica siempre decía la verdad,
por amarga que fuera. Fue ella quien primero había notado el cambio en el comportamiento de Roger y había insinuado suavemente a Emma que valía la pena prestarle atención. Roger salió del cuarto de baño envuelto en una toalla. Gotitas de agua resbalaban por su cuerpo aún esbelto. Tenía buen aspecto a sus 42 años. Los entrenamientos regulares en un costoso gimnasio le estaban sentando bien. ¿Lily ya está dormida?, preguntó, poniéndose los pantalones del pijama. Sí, se durmió tan pronto como su cabeza tocó la almohada. Ha tenido un buen día. Habría sido mejor si no hubieras llegado una hora entera tarde. Roger suspiró. Emma, ya te lo he explicado. La reunión se alargó y entonces me encontré accidentalmente con Charlotte. Por supuesto, Emma sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Por casualidad, como las marcas aleatorias de pintalabios en tu camisa hace 15 días. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No importa, se dio la vuelta y empezó a hacer la cama. Tienes un gran día mañana. ¿La entrevista con Ramírez? Roger se quedó helado, mirando sorprendido a su mujer. ¿Cómo lo sabes? No te lo he dicho. Frank lo mencionó en la fiesta. Parece que es un cliente importante. Mucho. Roger se acercó por detrás y le puso las manos en los hombros. Emma, ¿estamos bien? Ella se dio la vuelta y le miró directamente a los ojos. Por supuesto. ¿Qué te hace pensar que podría ser de otra manera? Roger claramente quería decir algo más, pero cambió de opinión. Se acostó y pronto su respiración fue uniforme y profunda. Emma permaneció sentada en el borde de la cama, mirando por la ventana hacia la calle oscura. Recordó la última conversación que había mantenido con Frank Montgomery, el socio de Roger, en el bufete. Había sido hacía 15 días, en un acto benéfico. Frank, que había bebido más de la cuenta, había mencionado unos documentos del caso Ramírez, que habían desaparecido justo a tiempo. Tu marido tiene un don para resolver problemas, dijo entonces Frank con un guiño. Nunca se diría que hay un lobo así, acechando detrás de esa sonrisa de dientes blancos. Emma no había prestado mucha atención a sus palabras en aquel momento, considerándolas alcohol. Pero ahora, capa a capa, quitando la máscara del hombre con el que se había casado, empezaba a ver la verdadera cara de Roger Sue. Se tumbó con cuidado en la cama, alejándose todo lo posible de su marido dormido. Mañana se reuniría con Verónica y empezaría a formular un plan. No una escena de celos furiosos, no un escándalo que rompiera los platos, no lágrimas ni amenazas. No, Emma Sue era mejor que eso. Lo que había planeado iba a ser la represalia perfecta, fría, calculada y totalmente devastadora. Charlotte Kennedy arregló su impecable peinado frente al espejo del estrecho cuarto de baño de su piso. Se aplicó otra capa de pintalabios color cereza, examinó meticulosamente el resultado y asintió a su reflejo. Hoy tenía que estar perfecta. Reunirse con el redactor jefe del Lakewood Times podía ser el punto de inflexión de su carrera. Su pelo dorado, ondulado con suavidad, un traje de diseño color arena comprado a plazos, zapatos de tacón alto. La imagen de una periodista de éxito estaba pensada hasta el último detalle. Nadie podía adivinar que aquel piso le había costado casi todo su sueldo y que el traje tendría que pagarlo en 3 meses. El teléfono vibró. Un mensaje de Roger. «Nos vemos esta noche a las 7». Charlotte sonrió. La conexión con el prometedor abogado que competía por la alcaldía estaba dando sus frutos. Gracias a él, tenía acceso a información sobre el caso Ramírez, que se susurraba por toda la ciudad. Su artículo sobre el juicio había resonado y atraído la atención de la dirección del periódico. «Estaré esperando». «Pine Grove Motel?» respondió, pero luego borró la última pregunta y la sustituyó por «Roger». Prefería los restaurantes caros para sus reuniones. Para no tener que escondernos como adolescentes, había dicho, aunque Charlotte sabía que la verdadera razón era otra. Los establecimientos caros tenían despachos privados y personal que sabía hacerse el ciego y el sordo para conseguir la propina adecuada. La respuesta llegó al instante. En la oficina, no habrá nadie después de las 8. Charlotte frunció el ceño. Reunirse en el despacho significaba que Roger quería hablar de negocios. Ni cenas, ni cócteles, ni perezosas conversaciones en la cama, solo trabajo. Tecleó un breve «OK», cogió su bolso y salió del piso. La redacción del Lakewood Times se encontraba en un antiguo edificio industrial reconvertido en oficinas. Las amplias salas de techos altos y grandes ventanales,
contrastaban con los estrechos puestos de trabajo de los periodistas, apretujados entre estanterías de archivos. «Kennedy, mi despacho», sonó la voz de Howard Pierce, el redactor jefe, en cuanto Charlotte cruzó el umbral de la redacción. Howard estaba sentado en su sillón favorito, haciendo girar un lápiz entre sus dedos, un signo de excitación que Charlotte había aprendido a reconocer durante sus 3 años en el periódico. «Siéntate», señaló con la cabeza la silla de enfrente. «Tu artículo sobre Ramírez ha sido un éxito». «Gracias, Howard. No me des las gracias antes de tiempo. Tengo un nuevo encargo para ti». Charlotte se enderezó, agarrando la correa de su bolso. «Vamos a hacer un especial sobre políticos locales. Las próximas elecciones a la alcaldía, todo eso». Howard golpeó el escritorio con el lápiz. «Necesito un artículo sobre Roger Sue. Ya ha anunciado su intención de presentarse». A Charlotte se le secó la boca. «¿Por qué yo?» «Tienes una buena relación con él. Tu entrevista sobre el caso Ramírez fue genial. Además», sonrió Howard, «hay rumores en la ciudad sobre vuestra intimidad». Charlotte se sonrojó. «Howard, eso no es profesional». «Vamos, Kennedy. No me importa con quién te acuestes. Lo que importa son los resultados. Una buena historia sobre Sue, preferiblemente una exclusiva. Tienes un mes». Charlotte asintió y salió del despacho, sintiendo que se le humedecían las palmas de las manos. Me pregunto si esos rumores habían llegado a oídos de la mujer de Roger. Ayer había parecido simpática en la fiesta de cumpleaños de su hija, pero Charlotte había notado algo alarmante en sus ojos. Era como si la mujer pudiera ver a través de ella. De vuelta a su escritorio, Charlotte abrió el portátil y empezó a consultar la información que había recopilado sobre Roger. Biografía oficial, estudios en una universidad de prestigio, trayectoria profesional desde abogado ordinario hasta socio de un bufete de renombre. Reputación intachable, obras de caridad, familia perfecta. Pero algunas cosas la mantenían alerta. El extraño desenlace del caso Ramírez, la desaparición de documentos clave, el inesperado cambio en el testimonio de un testigo clave. Roger nunca había hablado de los detalles del caso con ella. Solo le había dedicado su característica sonrisa y le había dicho: «Cuanto menos sepas, más dormirás, querida». El teléfono volvió a vibrar. Pero no era Roger, sino Vincent, su hermano. «Hermana, necesito verte. Es urgente». Vincent nunca se limitaba a mandar mensajes. Si quería verla, algo grave había ocurrido. La última vez que se habían visto había sido hacía 2 meses, cuando él le había pedido dinero para arreglar unos asuntos. Charlotte se había negado, pues su situación económica era desesperada. Desde entonces, Vincent no había vuelto a ponerse en contacto con ella. Hasta hoy. «¿Cuándo y dónde?», le contestó. «Esta noche. A las 5. Bill's Café». Charlotte arrugó la nariz. Bill's era una cafetería barata a las afueras de la ciudad donde se reunía la gente más amable. Si Vincent había concertado una cita para reunirse allí, entonces volvía a tener problemas. Un nuevo mensaje de su hermano no tardó en llegar. «Y sí, sé que tienes una aventura con el abogado de Sue. Tenemos que hablar de ello». Charlotte sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía Vincent lo de Roger? ¿Y qué significaba ese «tenemos que hablarlo»? A las 5 en punto, Charlotte abrió la puerta del Bill's Café. Una sala llena de humo, muebles destartalados, unos cuantos clientes habituales en la barra. Vincent estaba sentado en el rincón más alejado, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. «Tienes mal aspecto», dijo Charlotte, sentándose frente a su hermano. Era cierto. Vincent estaba demacrado, con ojeras y una barba desaliñada en las mejillas. «Tú estás guapísimo. ¿Traje nuevo? ¿Un regalo de tu abogado?» Charlotte entrecerró los ojos. «¿Qué quieres, Vincent?» «Información», se inclinó hacia ella. «Tu amante trabajó en el caso Ramírez, ¿verdad? ¿Y qué? Quiero saber qué pasó con los documentos que desaparecieron del archivo de la policía». Charlotte se enderezó bruscamente. «¿Cómo sabes lo de los documentos?» Vincent sonrió. «Tengo mis propias fuentes. Digamos que esos documentos determinan mi libertad de movimientos. ¿Tienes algo que ver con eso?» «Vincent, ¿en qué te has metido?» Charlotte sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. «Eso no importa. Lo que importa es que tu compañera Sue está involucrada en una historia muy sucia. Y si puedes ayudarme a conseguir información sobre dónde fueron a parar los documentos, te estaría muy agradecida».
¿Y si no? Vincent se encogió de hombros. Entonces podría contarle accidentalmente a su mujer lo de tus reuniones de negocios, o quizá también escriba al periódico. El futuro alcalde y su joven amante es un buen titular, ¿no crees? Charlotte apretó los puños bajo la mesa. ¿Me estás chantajeando? Te estoy ofreciendo un trato. Tú me ayudas y yo mantengo la boca cerrada. Todo vale. Charlotte se levantó. Me tengo que ir. Tengo una reunión. Piénsalo, hermanita. Vincent se recostó en su silla. Tienes una semana. Luego empezaré a hacer las cosas a mi manera. Después de salir del café, Charlotte se quedó fuera un buen rato, intentando poner en orden sus pensamientos. Su reunión con Roger era dentro de 2 horas y su mente era un caos. ¿Y si Vincent realmente tenía información sobre los asuntos de Roger? ¿Y si ella misma estaba implicada en un juego sucio sin darse cuenta? ¿Quién era el hombre con el que compartía cama desde hacía 3 meses? El Blue Cup Café estaba situado en la esquina de las calles Maple y Elm, a 2 manzanas de la casa de Emma. El pequeño local, con sus paredes de color lavanda y sus muebles de mimbre, creaba una atmósfera de confort y tranquilidad. Allí era donde Verónica y ella se reunían desde hacía 15 años, cuando necesitaban hablar de algo serio. Emma eligió una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía ver toda la sala. Era un hábito profesional, ver siempre todo el espacio, fijarse en los detalles, leer el lenguaje corporal de quienes la rodeaban. Pidió una taza de té verde y lo removió lentamente, reflexionando sobre los acontecimientos de la noche anterior. Verónica apareció a las 10 en punto, espectacular con su abrigo azul brillante y su invariable bufanda enrollada al cuello. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño descuidado y un mínimo de maquillaje en la cara. Pareces demasiado tranquila para ser una mujer que ayer descubrió que su marido la engañaba, comentó Verónica, hundiéndose en la silla de enfrente. Sacó del bolso una botella de vino envuelta para regalo y la puso sobre la mesa. Yo que tú ya habría roto la mitad de la vajilla de la casa. Y yo prefiero actuar de otra manera, replicó Emma en voz baja. Verónica hizo un gesto a la camarera, pidió un café y se volvió hacia su amiga. Conozco esa mirada, Emma Sue. Estás tramando algo. ¿Recuerdas cuando estudiamos en la universidad el trabajo de Erickson sobre las técnicas de manipulación? Emma dio un sorbo a su té, sin dejar de mirar a su amiga. Claro que sí. El profesor Jenkins nos hizo escribir toda una disertación. El sutil arte del control del comportamiento era el título de mi trabajo, creo. Y el mío se llamaba Utilizar las debilidades para cambiar los patrones de comportamiento. Emma dejó su taza sobre la mesa. Obtuve la máxima nota. Verónica frunció el ceño. No me digas que vas a utilizar técnicas psicológicas contra tu propio marido. No solo contra él. Emma sonrió ligeramente, pero la sonrisa no tocó sus ojos. Voy a usarlas contra todos los implicados en esta situación. La camarera trajo café para Verónica. Cuando se alejó, su amiga se inclinó más cerca. Me estás asustando, Emma. ¿Qué estás tramando exactamente? Quiero averiguar toda la verdad. Sobre Roger, sobre sus aventuras, sobre sus conexiones. Estoy segura de que la aventura es solo la punta del iceberg. ¿Y cómo vas a hacer eso? Emma sacó una tarjeta de visita de su bolso y la puso sobre la mesa. Noel Rivers, investigador privado, ex policía. Me va a ayudar a reunir información. ¿Un detective? Emma, este es un gran paso. ¿Y no crees que traer a una amante a la fiesta de cumpleaños de tu hija es algo serio? Había amargura en la voz de Emma por primera vez. Verónica negó con la cabeza. No, claro que no. Solo estoy preocupada por ti. ¿Y si desentierras algo realmente desagradable? Soy psicólogo, Verónica. Me entero de cosas desagradables todos los días. Una cosa es oír hablar de los problemas de los demás, y otra muy distinta enfrentarte a ellos en tu propia vida. Emma miró por la ventana, a los transeúntes que se apresuraban en sus quehaceres. ¿Sabes qué es lo más extraño? Ni siquiera siento dolor, solo curiosidad, como si estuviera viendo un experimento interesante. Es una reacción de defensa. Verónica cubrió la mano de su amiga con la suya. Anestesia antes de la operación. El dolor vendrá después. Tal vez. Emma desvió la mirada hacia su amiga. Pero estaré lista para entonces. Terminaron sus bebidas en silencio. Entonces Verónica preguntó, ¿qué puedo hacer para ayudar? Necesito acercarme a Charlotte. Verónica casi se atraganta.
¿Con la amante de tu marido? ¿Estás de broma? En absoluto. Ella es la clave de todo. Quiero averiguar exactamente cuál es su conexión con Roger, cuáles son sus motivos. ¿Y cómo vas a hacerlo? En la fiesta la oí hablar de su interés por el arte. Su galería prepara una nueva exposición para dentro de 15 días. Invítala. Verónica vaciló. Es una enfoque inusual, pero podría funcionar. Seguro que funciona, sonrió Emma, esta vez de verdad. He aprendido bien su tipo, una chica ambiciosa de familia sencilla, que se esfuerza por ascender en la escala social. La oportunidad de mezclarse con el dueño de una prestigiosa galería sería demasiado tentadora como para que la dejara pasar. ¿Y Lilia? ¿Cómo se está tomando lo que está pasando? El rostro de Emma se suavizó. Ella no sabe nada, y no necesita saberlo. Haré todo lo que pueda para protegerla. ¿Y si llegamos al divorcio? No llegará, respondió Emma con firmeza. Al menos no todavía bajo mis condiciones. Pagaron y salieron del café. Fuera, Verónica abrazó a su amiga. Ten cuidado, Emma. La venganza es un plato fácil de cocinar, pero difícil de digerir. Sé lo que hago, se apartó Emma. Y yo no lo llamaría venganza, más bien, justicia. Una hora más tarde, Emma estaba sentada en un pequeño despacho de la tercera planta de un edificio del distrito industrial. Frente a ella, en un escritorio repleto de expedientes, estaba sentado Noel Rivers, un hombre de unos 40 años con ojos grises y sagaces y canas prematuras en el pelo oscuro. Señora Sue, estudió su rostro con detenimiento. Normalmente no acepto casos de adulterio. Es un trabajo sucio que rara vez trae satisfacción al cliente. No es lo único que me interesa. Emma depositó una carpeta sobre la mesa. Estos son los estados financieros de mi marido de los últimos 3 años. He encontrado discrepancias que me preocupan. Rivers cogió la carpeta, echó un vistazo rápido a los documentos y enarcó las cejas. Esto es serio. ¿Te das cuenta de que podemos estar hablando de fraude financiero? Precisamente por eso estoy aquí. Emma se enderezó en su silla. Quiero saberlo todo. Sobre su negocio, sobre sus clientes, sobre sus socios. Ese tipo de investigación llevará tiempo. Y no será barata. El dinero no es problema. Emma sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Aquí tienes un adelanto, suficiente para empezar el trabajo. Rivers sopesó el sobre en su mano. Algo me dice que su interés va más allá de la curiosidad habitual de una esposa infiel. Es usted perspicaz, señor Rivers. Precisamente por eso le necesito. El detective sonrió. Muy bien, Sra. Sue. Tomaré el caso. Pero debo advertirle, lo que encuentre puede no ser de su agrado. Estoy preparada para cualquier verdad. Se levantó Emma, extendiendo la mano para un apretón de manos. ¿Qué tan pronto puede proporcionar los primeros resultados? Dame una semana. Rivers le estrechó la mano. Y tenga cuidado. Si su marido está realmente involucrado en algo serio, podría ser peligroso. No se preocupe. Emma esbozó esa sonrisa que guardaba para los pacientes especialmente difíciles. Peligro es un término relativo. Al salir de la oficina del detective, Emma no fue a casa. Se dirigió a la redacción del Lakewood Times. Aparcó en la acera de enfrente y vigiló la entrada del edificio. A las 6:30, Charlotte salió de allí, apresurada, ansiosa, en absoluto parecida a la mujer segura de sí misma que había aparecido en la fiesta. Emma la siguió hasta un café a las afueras de la ciudad. Hizo unas cuantas fotografías cuando Charlotte se encontró con un joven, al parecer su hermano, a juzgar por el parecido, y regresó a casa una hora más tarde. Por la noche, mientras repasaba las fotos en su estudio, oyó un portazo. «Emma, ¿estás en casa?» La voz de Roger sonaba inusualmente tensa. En el estudio, cerró rápidamente la carpeta de fotos y apagó el ordenador. Roger apareció en la puerta, cansado, con la corbata aflojada y el cuello de la camisa desabrochado. «¿Qué tal el día?», preguntó Emma, observando atentamente su reacción. «Bien», se dirigió a la barra y se sirvió un whisky. «¿Y el tuyo?» «Productivo», sonrió Emma. «Me he reunido con Verónica. Está organizando una nueva exposición en la galería y nos ha invitado». «¿Cuándo?» «Dentro de 15 días. ¿Podrás ir?» Roger dio un sorbo a su whisky. «Lo intentaré. Últimamente hay mucho trabajo». «Oh, lo entiendo». Emma hizo una pausa. «Por cierto, tu invitada especial, Charlotte, mencionó que le interesa el arte. ¿La invitamos a ella también?»
Roger se quedó helado con el vaso en los labios. ¿Por qué tanta preocupación por Charlotte? Parecía interesante. Emma se encogió de hombros con fingida indiferencia. Una periodista joven y ambiciosa. Además, si está escribiendo un artículo sobre ti, le vendría bien verte en un ambiente informal. Roger miró a su mujer con atención. Has cambiado, Emma. ¿Lo he hecho? Ella levantó las cejas fingiendo sorpresa. ¿En qué sentido? No lo sé. Te has convertido en diferente. La gente cambia, Roger. Emma se levantó y se acercó a él. La vida nos lo enseña. Le dio un ligero beso en la mejilla y salió del estudio, dejando a su marido confundido. El primer paso estaba dado. Ahora solo quedaba esperar a que las piezas empezaran a moverse en el tablero de ajedrez que ella había preparado cuidadosamente. La sala de conferencias del Hotel Lakewood Royal resplandecía con las pulidas lámparas de araña y las columnas de mármol. Roger Sue estaba de pie frente al espejo del salón contiguo a la sala, ajustándose la corbata que le quedaba perfectamente. En 20 minutos iba a hacer su primer anuncio público de su intención de presentarse a alcalde de la ciudad. Frank Montgomery, socio de Roger en el bufete de abogados, le observaba desde el sofá, sorbiendo whisky de una copa de cristal. ¿Nervioso?, preguntó con una leve risita. No. Roger se volvió y miró a su amigo con atención. Más bien anticipándolo. Llevo 5 años preparándome para este momento. ¿Y los numerosos obstáculos? Ramírez, por ejemplo. Ramírez ya no es un problema. Roger se volvió hacia el espejo. Todos los documentos han desaparecido de forma segura, y los testigos guardan silencio. Nadie podrá probarlo. La confianza en uno mismo es algo malo. Frank terminó su whisky. Por cierto, ¿sabías que tu mujer salió con Noel Rivers la semana pasada? Roger se giró bruscamente. ¿Con quién? Noel Rivers, ex policía, ahora investigador privado, especializado en investigaciones corporativas y asuntos familiares. ¿Cómo lo sabes? Tengo ojos y oídos en todas partes, ya lo sabes. Frank extendió las manos. La precaución es la clave del éxito. Roger frunció el ceño, golpeando con los dedos la superficie pulida de la mesa. ¿Crees que sospecha algo? ¿Tú qué crees? Trajo a su amante a la fiesta de cumpleaños de su hija. Para un psicólogo con 15 años de experiencia, eso no es solo una bandera roja, es toda una alarma de incendio. Roger suspiró pesadamente. Es difícil con Charlotte. Se pone demasiado exigente. Deshazte de ella, dijo Frank simplemente. No es momento para escándalos. No puedo. Está escribiendo un artículo sobre mí para una edición especial del Lakewood Times. Es una buena oportunidad de campaña. O una bomba de relojería. Frank se levantó y le dio una palmada en el hombro a su amigo. Ten cuidado, Roger. Nos jugamos demasiado. A través de la puerta de cristal, vieron a Emma, vestida con un elegante traje azul marino, entrar en la sala de conferencias. Sonrió acogedoramente, estrechando la mano de sus conocidos. Su esposa parece demasiado feliz para una mujer que contrata a un investigador privado, comentó Frank. Emma siempre supo mantener la cara seria. Roger se ajustó los gemelos. Es hora de irnos. El espectáculo tiene que empezar. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Charlotte Kennedy estaba sentada en su piso, revisando material para un artículo sobre Roger. La tarjeta de visita del programa que le había entregado Veronica Parker yacía sobre la mesa. Deberías venir, le dijo la galerista con una sonrisa sincera. Emma mencionó que te interesaba el arte. Es una exposición privada, solo para unos pocos elegidos. Charlotte se sintió halagada. Ser invitada a un evento de élite por la señora Parker, cuya galería era famosa en todo el estado, podría abrirle nuevas puertas en la alta sociedad de Lakewood. El teléfono vibró. Un mensaje de Vincent. Se acaba el tiempo, hermanita. ¿Has averiguado algo sobre los papeles? Charlotte tiró el teléfono irritada. Su hermano llevaba una semana acosándola y pidiéndole información. Pero ¿cómo podía preguntarle a Roger por los documentos desaparecidos sin arriesgarse a que sospecharan de ella? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. El número de Roger. Charlotte. Su voz sonaba tensa. Necesito hablar contigo. Hoy en la oficina, a las 8. Pensé que tenías un evento importante hoy. Terminará a las 7. Es urgente. La llamada se cortó y Charlotte frunció el ceño. Algo no iba bien. Por lo general, Roger le hablaba de un modo muy distinto, en voz baja, con una ligera nota de coqueteo.
Hoy sonaba casi asustado. Miró el reloj. Eran las 3 de la tarde. Tiempo de sobra para prepararse para la reunión y quizá encontrar la forma de conseguir la información que Vincent necesitaba. En la sala de conferencias del hotel, Roger estaba terminando su discurso entre atronadores aplausos. Habló de honestidad, transparencia, valores familiares, cosas en las que hacía tiempo que no creía, pero que sonaban muy bien en la campaña electoral. Emma estaba a su lado, sonriente y cogida de la mano de su marido, la esposa ideal de un candidato. Nadie se dio cuenta de lo atentamente que estudiaba los rostros de los presentes, memorizando las más mínimas reacciones. Tras la parte formal, comenzó el buffet. Emma se retiró a la mesa de las bebidas y enseguida se le unió Verónica. «Gran actuación», comentó sarcásticamente su amiga. «Me gustó especialmente el pasaje sobre ser fiel a las promesas. Roger siempre fue un buen orador». Emma dio un sorbo a su champán. «¿Y la invitación para Charlotte?» «Ya se la he pasado. Parecía muy interesada». «Excelente». Emma se fijó en que Roger hablaba con un grupo de hombres de negocios en un rincón del salón. Entre ellos estaba Héctor Ramírez, un gran promotor inmobiliario que había evitado cargos por fraude gracias a la asistencia legal de Roger. «Mira quién está aquí». Verónica siguió su mirada. «¿Ramírez? No me sorprende. Probablemente esté financiando la campaña de tu marido». «Sin duda». Emma se dio cuenta de que Frank Montgomery la observaba atentamente al otro lado del pasillo. «Creo que me están siguiendo». «Ten cuidado, Emma». Verónica le apretó la mano. «Esta gente podría ser peligrosa». «Lo sé», sonrió Emma con inesperada firmeza. «Pero no tienen ni idea de con quién están tratando». La noche siguiente al suceso, Emma estaba en casa cuando llamó Noel Rivers. «Tengo algo», dijo el detective sin preámbulos. «Pero no por teléfono. ¿Podemos vernos mañana?» «Sí, dime la hora y el lugar. A las 10 de la mañana, en Riverside Park, junto a la estación de bots. Allí estaré». Emma colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Ya estaba oscureciendo. Mentalmente, se imaginó a Roger reunido con Charlotte en su despacho ahora mismo. ¿De qué estarían hablando? ¿Qué estarían planeando? El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido. «Señora Sue, soy Vincent Kennedy, el hermano de Charlotte. Tenemos que hablar». Emma leyó el mensaje 2 veces y volvió a marcar. «¿Cómo ha conseguido mi número?» «Tengo mis fuentes. ¿Podemos hablar?» Emma lo pensó un momento. Era inesperado, pero podría ser útil. ¿El hermano de Charlotte? ¿Qué podría saber? De acuerdo. Mañana al mediodía, Blue Cup Café. _ Trato hecho. Emma colgó el teléfono y volvió a la ventana. La tela de araña empezaba a tejerse. Los hilos se entrecruzaban para formar un patrón complejo. Sabía que tenía que tener cuidado, pero la emoción de la casa aumentaba cada día. El sonido de la puerta principal al abrirse la hizo volverse. Roger había llegado a casa antes de lo que ella esperaba. No se podía leer nada en su cara. «¿Cómo te fue?», preguntó Emma. «Bien», pasó junto a ella hasta el salón y se sirvió un whisky. «Todo está bajo control». «¿Estás seguro?», Emma sonrió mirándole directamente a los ojos. «Creo que pareces preocupado». Roger miró a su mujer con atención. «¿Qué te hace pensar eso?» «El hábito profesional de fijarme en los detalles». Se encogió de hombros. La arruga entre las cejas, los hombros tensos, el agarre demasiado fuerte del vaso. Clásicos signos de ansiedad. «No deberías analizarme, Emma». Roger terminó su whisky y dejó el vaso. «Solo estoy cansado». «Claro que lo estás», asintió ella comprensiva. «Ha sido un día muy largo. He preparado la cena por si tienes hambre». «Gracias, pero ya he comido». En la oficina, con Charlotte. Emma se tragó el comentario y se limitó a asentir. «Me voy a la cama entonces. Mañana tengo mucho que hacer». Mientras subía las escaleras, podía sentir la mirada de Roger sobre ella. Algo había cambiado. Tal vez Frank le había contado lo de la reunión con el detective, o tal vez Charlotte le había dicho algo sobre la invitación a la exposición. En cualquier caso, el juego se estaba calentando. Y Emma Sue estaba dispuesta a jugar hasta el final. El parque Riverside recibió a Emma con la niebla matinal flotando sobre el agua. El cobertizo para botes estaba vacío en esta época del año, demasiado frío para las actividades acuáticas. El lugar perfecto para una reunión confidencial. Noel Rivers ya la estaba esperando, sentado en un banco con vistas al lago.
Chaqueta de cuero raída, vaqueros, termo de café. Parecía más un pescador cansado que un detective privado. «Buenos días, señora Sue», asintió, indicándole que se sentara a su lado. «¿Le apetece un café?» «No, gracias», bajó Emma al banco, ajustándose la bufanda. «¿Qué has encontrado?» Rivers sacó una fina carpeta del bolsillo interior de su chaqueta. Para empezar, las transacciones financieras de su marido durante el último año. Aquí hay algunas cosas interesantes. Abrió la carpeta y señaló una columna de números. ¿Ve estas transferencias? Van a través de empresas fantasma registradas en las Islas Caimán. ¿Blanqueo de dinero? Eso parece, y las cantidades no son insignificantes. Emma escrutó los documentos. ¿Y esto? Señaló el nombre repetido de una empresa llamada Blue Point Development. La empresa de Héctor Ramírez, la misma que su marido defendió en los tribunales. Después de ganar el caso, $5 millones fueron a parar a estas cuentas en el extranjero. Un soborno, dijo Emma en voz baja. Llámalo como quieras, se encogió de hombros Rivers. Solo estoy proporcionando los hechos. ¿Qué más? El detective pasó la página. Esto. Hace 8 meses su marido despidió a su secretaria, Dorothy Wilson. La razón oficial fue incompetencia profesional. Pero una mujer que llevaba 7 años en el bufete tenía un historial impecable y de repente se volvió incompetente. ¿Has hablado con ella? Lo he intentado. Se niega a hablar de su despido. Tiene miedo. ¿Miedo de qué? ¿O de quién? Rivers tomó un sorbo de café. No encuentra trabajo en su especialidad después de haber sido despedida. Hay rechazos por todas partes. Es como si alguien se hubiera asegurado de que no la contrataran en sitios decentes. Emma se preguntó, ¿dónde está ahora? Trabajando de camarera en el Midnight Café de West Street. Turno de noche, mal pagado, no es el barrio más acomodado. Necesito hablar con ella. No creo que sea una buena idea, Rivers frunció el ceño. Si se negó a hablar conmigo, no va a ser franca contigo. Tengo mis propios métodos, sonrió Emma. ¿Qué averiguaste sobre Charlotte Kennedy? Periodista, 28 años. Trabaja para el Lakewood Times desde hace 3 años. Antes de eso, prensa pequeña, nada digno de mención. Soltera, vive sola. Tiene un hermano, Vincent Kennedy, de dudosa reputación. Delitos menores. Una vez fue arrestado bajo sospecha de distribución de drogas, pero el caso se cerró por falta de pruebas. Interesante. Emma recordó un mensaje de Vincent de ayer. Hoy ha estado en contacto conmigo. Rivers enarcó las cejas. ¿Por qué? Dijo que quería hablar de mi marido. Hemos quedado a mediodía. Tenga cuidado, S.R.A. Sue. No vale la pena tratar con este hombre. Puedo encargarme. Emma cerró la carpeta y se la devolvió al detective. Sigue investigando, especialmente interesada en la conexión de Roger con Ramírez y los documentos desaparecidos de su caso. Esto podría ser peligroso. Rivers la miró detenidamente. Si su marido está realmente implicado en la destrucción de pruebas, entonces estamos hablando de un delito grave. Lo entiendo. Emma se puso de pie. Pero necesito saber la verdad. Toda la verdad. 1 hora más tarde, Emma estaba sentada en una mesa del Blue Cup, esperando a Vincent Kennedy. Lo reconoció en cuanto entró en la cafetería. Tenía los mismos rasgos faciales que Charlotte, pero más afilados, más angulosos. Chaqueta de cuero raída, pelo descuidadamente peinado, mirada cautelosa. «¿Señora Sue?» Se acercó a su mesa. «Señor Kennedy». Emma señaló la silla de enfrente. «Siéntese». Vincent se sentó, mirando nervioso a su alrededor. No esperaba que accediera a una reunión. «Soy psicólogo. La curiosidad forma parte de la profesión». Emma dio un sorbo a su té. «¿Y de qué querías hablar?» «Sobre su marido y mi hermana». Vincent se adelantó. «Sé que son cercanos. ¿Y? Y sé que su marido está involucrado en el caso Ramírez. Los documentos que faltan, las declaraciones de testigos alteradas, todo es obra suya. ¿Tiene pruebas?» «No, pero sé dónde encontrarlas». Vincent bajó la voz. «Ah, amigo mío trabajaba en los archivos del departamento de policía. Vio a tu marido llevarse documentos con pruebas del caso Ramírez. ¿Y dónde están ahora esos documentos?» «Ese es el problema». Vincent sonrió tenso. «Un amigo mío hizo copias, pero no tuvo tiempo de hacérmelas llegar. Lo encontraron muerto 2 días después.
La teoría oficial fue una sobredosis de drogas, pero él nunca consumía. Emma estudió detenidamente el rostro de su interlocutor. ¿Qué quiere de mí, señor Kennedy? Información. Sé que ha contratado a un detective. Quizá él pueda encontrar esos documentos. ¿Y qué obtengo yo? Ventaja sobre su marido. Vincent se reclinó en su silla. Y en caso de que te lo estés preguntando, trapos sucios sobre mi hermana. No es tan inocente como parece. ¿Por qué traicionarías a tu propia hermana? Porque es estúpida. Vincent sonaba amargo en su voz. Se involucró con ese abogado, pensando que la ayudaría con su carrera, y solo la está utilizando. Emma pudo ver que había algo más detrás de las palabras. Estás preocupado por ella. Es mi hermana. Vincent apartó la mirada. La única familia que me queda. Bien. Emma sacó un bloc de notas de su bolso y anotó algo. Pensaré en tu oferta, pero necesito más información. ¿Qué quieres exactamente? Todo lo que sepas sobre la conexión de Ramírez con mi marido. Nombres, fechas, lugares de encuentro. Puedo conseguirlo. Vincent cogió la hoja que ella le tendía. Un número de teléfono estaba escrito en ella. ¿Es tuyo? No, es el número de alguien de confianza. Dale la información. Al salir del café, Emma se dirigió al Midnight Man. El Midnight Man tenía un aspecto lúgubre durante el día. Letrero de neón descolorido, ventanas sucias, aparcamiento vacío. Solo había unos pocos clientes en el interior. Un par de camioneros en el mostrador y un anciano dormitando con una taza de café. Detrás del mostrador había una mujer de unos 35 años, de rostro cansado y pelo castaño recogido. En la etiqueta de su blusa se leía Dorothy. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó cuando Emma se sentó en el mostrador. Un café, por favor, y conversación. Dorothy frunció el ceño. ¿Nos conocemos? No, pero tenemos un conocido común, Roger Sue. La cara de la mujer cambió al instante. Se puso pálida y miró a su alrededor nerviosa. No conozco a ningún Roger Sue. Qué extraño. Después de todo, trabajaste como su secretaria durante 7 años. Te equivocas. Dorothy se volvió hacia la máquina de café. Su café estará listo en 1 minuto. S.R.A. Wilson. Emma bajó la voz. Soy la mujer de Roger, y necesito su ayuda. Dorothy se congeló, luego se volvió lentamente. ¿Su esposa? ¿Por qué? Oh, se dio cuenta de repente. ¿También te traicionó a ti? En cierto modo. Emma observó atentamente la reacción de la mujer. Quiero saber la verdad, sobre él, sobre sus asuntos. No puedo hablar aquí. Dorothy se frotó nerviosamente el borde del delantal. Me despedirán. ¿A qué hora termina tu turno? A las 3. Esperaré en el coche. Emma señaló su coche aparcado delante de la cafetería. Un Volvo negro. Dorothy asintió casi imperceptiblemente. Emma dejó el dinero del café y salió. A las 3 en punto, Dorothy apareció en el aparcamiento mirando a su alrededor con evidente preocupación. Emma abrió la puerta del acompañante, invitándola a subir. ¿A dónde vamos?, preguntó Dorothy, abrochándose el cinturón. A algún sitio donde nadie pueda oírnos. Emma la llevó al parque, al mismo lago donde había conocido a Rivers aquella mañana. Se sentaron en un banco, mirando el agua tranquila. «Cuéntame qué pasó», le preguntó Emma en voz baja. «Hace 8 meses», empezó Dorothy, mirándose las manos. «Tu marido estaba trabajando en el caso Ramírez. Todo el mundo sabía que Ramírez era culpable. Las pruebas eran abrumadoras. Pero Roger estaba seguro de que iba a ganar». «¿Por qué?». «Porque planeaba deshacerse de esas pruebas», tragó saliva Dorothy. «Le oí hablar con Frank Montgomery. Estaban discutiendo cómo entrar en los archivos de la policía y apoderarse de documentos clave». «¿Y decidiste intervenir?». «No». Dorothy negó con la cabeza. «No soy una heroína, simplemente me asusté. Empecé a evitarle, fingiendo que no lo había oído. Pero él se dio cuenta. Y entonces, ¿qué?». Me llamó a su despacho y me preguntó directamente qué sabía. Mentí, por supuesto. Dije que no sabía nada, pero no me creyó. Dorothy cerró las manos en puños. Al día siguiente me despidieron por incompetencia profesional. Y después no pude encontrar trabajo. En ninguna parte. Era como si alguien se hubiera asegurado de ponerme en la lista negra. ¿Tienes pruebas de lo que dices?». Dorothy guardó silencio durante un largo momento. Luego sacó un teléfono inteligente de su bolso.
Grabé esa conversación, en un dictáfono. Solo, por si acaso. Pulsó el botón de reproducción. La voz de Roger sonaba apagada, pero las palabras salían con claridad. Deshazte de todo. Los archivos, las fotos, el informe pericial. Todo debe desaparecer. Ramírez pagará bien si lo hacemos. Emma escuchaba, exteriormente tranquila, aunque por dentro todo le daba un vuelco. Ya no se trataba solo de un marido infiel, era un criminal. ¿Por qué no fuiste a la policía?, preguntó cuando terminó la cinta. ¿Y quién me habría creído? Roger tiene contactos en todas partes, la policía, la fiscalía, la alcaldía. Sería mi palabra contra la suya. Además, Dorothy se quedó callada. ¿Qué? Me amenazó. No directamente, claro. Dijo, sería una pena que le pasara algo a mi hija. Mi Cera solo tiene 10 años. Emma sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. ¿Puede darme una copia de esa cinta? ¿Para qué la necesitas? Para usarla adecuadamente. Dorothy vaciló y luego asintió. De acuerdo, pero necesito garantías de seguridad, para mí y para mi hija. Yo me ocuparé de eso. Emma anotó algo en un cuaderno y le tendió la hoja a Dorothy. Llama a este número. Diles que es de mi parte. Recibirás ayuda. Cuando Dorothy se marchó, Emma permaneció sentada en el banco, mirando el agua oscura del lago. Su teléfono contenía ahora una copia de la grabación, una prueba irrefutable del crimen de Roger. El punto de no retorno había sido superado. Noel Rivers colocó las fotografías en orden cronológico sobre la mesita. Emma escudriñó cada imagen, anotando los detalles, los nombres, las fechas escritas en el reverso. La historia de Roger Sue se desarrollaba ante ella como una sombría película. Estaban en el despacho del detective, una habitación estrecha con persianas en las ventanas y un mobiliario mínimo. Paredes desnudas, un archivador metálico, un ventilador anticuado bajo el techo. Nada superfluo, nada personal. Esto no empezó con el caso Ramírez. Rivers señaló la fotografía más antigua, fechada hace 8 años. La primera víctima de su marido fue Albert Jenkins, un pequeño empresario acusado de fraude fiscal. En la foto, el joven Roger estrechaba la mano de un hombre de mediana edad a la salida del juzgado. Ambos sonreían. Jenkins debería haber sido declarado culpable. Las pruebas eran irrefutables. Pero, de repente, un testigo clave se retractó de su testimonio y los documentos financieros incautados en el registro desaparecieron misteriosamente de la cámara acorazada. Y Roger ganó el caso, dijo Emma en voz baja. Exactamente, y un mes después de eso se convirtió en socio del bufete de abogados donde trabajaba. Un ascenso repentino para un joven abogado. Emma desvió la mirada hacia la siguiente fotografía, Roger y Frank Montgomery delante de un yate. Esta fue tomada 6 meses después del caso Jenkins. Un yate valorado en $3 millones. Oficialmente propiedad de Frank, pero en realidad utilizado por ambos. Me pregunto de dónde sacan tanto dinero los abogados jóvenes. ¿Sobornos? Más bien chantajes. Rivers colocó delante de ella un documento marcado como confidencial. Jenkins estaba implicado en asuntos mucho más graves que el fraude fiscal, contrabando, blanqueo de dinero, vínculos con el crimen organizado. Creo que tu marido y Montgomery lo descubrieron y utilizaron la información. Emma escudriñó el documento. ¿De dónde has sacado esto? Todavía tengo contactos dentro del cuerpo de policía. Algunos antiguos colegas aún recuerdan lo que es el honor. Las siguientes fotos mostraban a Roger con diversas personas. Hombres de negocios, políticos, incluso el jefe de policía de Lakewood. En todas las fotos aparecía seguro de sí mismo, con éxito, encantador. La máscara que Emma había confundido con un rostro real durante tantos años. Aquí está Ramírez. Rivers señaló una foto de hacía 5 años. Por aquel entonces no era más que uno de los muchos clientes de su marido. Pero entonces algo cambió. ¿Qué fue? Ramírez empezó a comprar terrenos en los alrededores de Lakewood. Terrenos baratos, inadecuados para construir debido a restricciones medioambientales. Nadie entendía por qué hasta que surgió un proyecto para un nuevo distrito industrial. De repente, esos terrenos multiplicaron su valor por 10. Información privilegiada, adivinó Emma. Así es. ¿Y adivina quién estaba en la Junta de Planificación de la ciudad y conocía el proyecto de antemano? Frank Montgomery. Exactamente, ahora viene lo mejor. Rivers sacó otro documento de la carpeta.
Una lista de las empresas a través de las cuales se hicieron estos negocios de tierras. Mira aquí. Blue Sky Investments, registrada en las Islas Caimán, propietario desconocido. Pero rastreé los fondos. ¿Adivina a dónde fueron algunos de los beneficios? A las cuentas de Roger. Así es, cuidadosamente disfrazado pero aún rastreable. Su marido y Montgomery ganaron $5 millones cada uno en esas transacciones. Emma se recostó en su silla, digiriendo la información. Pero el último caso de Ramírez fue diferente. Le acusaron de asesinato, ¿verdad? No exactamente. Asesinato organizado. Rivers se frotó el puente de la nariz. El activista medioambiental Mark Welch sabía demasiado sobre la contaminación en las tierras de Ramírez. Estaba reuniendo pruebas, preparando un informe para las autoridades federales. Y un día, no volvió a casa. Su cuerpo fue encontrado una semana después en el bosque. La historia oficial fue un accidente de tráfico, pero la policía encontró pruebas que implicaban a los hombres de Ramírez. Y esas pruebas desaparecieron. Sí, junto con el informe del forense, las declaraciones de los testigos y los archivos informáticos de Welch, todo se disolvió sin dejar rastro. Emma sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Roger estuvo implicado en el asesinato. No directamente, pero sin duda ayudó al asesino a escapar de la justicia. Se hizo un largo silencio en la habitación. Finalmente, Emma recogió las fotos y las volvió a guardar en la carpeta. ¿Qué hay de la periodista Charlotte Kennedy? ¿Has averiguado cuál es su papel? Está escribiendo un artículo sobre tu marido para una edición especial del Lakewood Times, supuestamente elogioso como parte de su campaña electoral. Pero Rivers hizo una pausa. Su hermano Vincent sabe demasiado sobre los asuntos de Ramírez. Puede que tenga algo que ver con los documentos desaparecidos. Me dijo que un amigo suyo trabajaba en los archivos de la policía y vio a Roger recoger los expedientes de los casos. Este amigo supuestamente hizo copias, pero luego lo encontraron muerto. ¿De una sobredosis? Sí. ¿Sabes algo de esto? El técnico de archivos Jason Murphy murió hace 7 meses. Hay muchas incoherencias en el caso, pero nadie ha profundizado. Emma se preguntó, si Vincent dice la verdad, ¿dónde están ahora esas copias? Si existen, Vincent probablemente las esté utilizando para chantajear, probablemente extorsionando a Ramírez o a su marido. O de su hermana. Emma recordó la extraña relación entre Charlotte y su hermano. Puede que ella no sepa toda la verdad sobre Roger, pero está claro que Vincent intenta manipularla. Rivers recogió los documentos y los guardó en la caja fuerte. Tenga cuidado, S.R.A. Sue. Está entrando en terreno peligroso. Esta gente no se detendrá ante nada para proteger sus secretos. Entiendo. Emma se puso de pie. Pero tengo que ir hasta el final, por el bien de Lilia. ¿Cómo está ella, por cierto? El rostro de Emma se ensombreció. Nota que algo anda mal. Pregunta por qué papá está tan poco en casa. Ayer me preguntó si estábamos bien. ¿Y qué le dijiste? Mentí. Dijo que todo estaba bien, que papá tenía mucho trabajo. Odio mentirle, pero la verdad sería demasiado devastadora ahora mismo. Saliendo de la oficina del detective, Emma no fue a casa. Se dirigió a la galería de Verónica, donde se suponía que iba a reunirse con los artistas para una próxima exposición. La excusa perfecta para estar fuera de casa. La galería bullía de actividad mientras los trabajadores colgaban cuadros e instalaban la iluminación. Verónica dirigía el proceso, dando instrucciones claras. «Emma», abrazó a su amiga. «Llegas justo a tiempo. Tenemos que hablar de la lista de invitados». Caminaron hasta una pequeña oficina al fondo de la galería. Verónica cerró la puerta y miró a Emma detenidamente. «¿Qué te pasa? Tienes la cara de alguien que ha recibido una noticia terrible». «Así es». Emma se hundió en una silla. «Roger, no solo me engaña, está implicado en delitos graves», resumió lo que había aprendido de Rivers y Dorothy. «Dios mío», Verónica sacudió la cabeza conmocionada. «¿Y qué vas a hacer? ¿Ir a la policía?» «No. Roger tiene contactos allí. No hay pruebas suficientes. Y no quiero que Lilia se entere de que su padre es. Es así. ¿Entonces qué? Arruinaré su carrera, su reputación, todo lo que es valioso para él». Verónica frunció el ceño. «Emma, eso es peligroso. Si lo que dices es cierto, Roger no se detendrá ante nada para protegerse». «Lo sé». Emma miró a su amiga directamente a los ojos. «Por eso necesito tu ayuda.
Charlotte Kennedy ha aceptado venir a la exposición. Sí, está encantada con la invitación. Le he insinuado que acudirá gente importante del mundo del arte y del periodismo. Estupendo. Necesito acercarme a ella, conseguir que confíe en mí. ¿Por qué? Ella es la clave de todo. A través de ella podré acceder a documentos que su hermano podría estar guardando. ¿Y si realmente está escribiendo un artículo sobre Roger? ¿Quieres que escriba un artículo revelador en lugar de laudatorio?, adivinó Verónica. Exactamente, y sé cómo hacerlo. En ese momento se abrió la puerta del despacho y apareció en el umbral una chica alta y delgada, con una carpeta en las manos. Verónica, siento importunarte, pero el mensajero ha traído... Oh, vio a Emma. Hola. ¿Charlotte? Emma se levantó, ocultando su sorpresa. Qué agradable sorpresa. Señora Sue, no esperaba verla aquí. Emma me está ayudando con la organización de la exposición, se apresuró a decir Verónica. Es mi principal asesora. No sabía que te interesara el arte. Charlotte parecía confusa. Tú y yo nos parecemos en eso, sonrió Emma cálidamente. ¿Verónica me dijo que vendrías a la inauguración? Sí, gracias por la invitación. Es un gran honor para mí. ¿Tomamos un café? ¿Hablamos de los detalles? Puedo presentarte a algunas de las personas interesantes que estarán en la inauguración. Charlotte estaba claramente indecisa, mirando a Emma con una mezcla de recelo y curiosidad. Por supuesto, me encantaría. Mientras Charlotte se marchaba, Verónica se volvió hacia Emma con preocupación en los ojos. Estás jugando a un juego peligroso, Emma. La venganza podría volverse en tu contra. No es venganza, replicó Emma, mirando la puerta que se cerraba. Es justicia. El Grand Lakewood Hotel brillaba con las luces navideñas. Hoy, Roger Sue iba a anunciar oficialmente su intención de presentarse a alcalde. Periodistas, políticos y hombres de negocios estaban reunidos en el vestíbulo principal, esperando el discurso triunfal. Emma estaba de pie en la entrada lateral, observando el ajetreo. Con un elegante vestido azul marino, el pelo impecable y una sonrisa, parecía la esposa perfecta para el candidato. Nadie reparó en el pequeño sobre que llevaba en la mano. Charlotte se presentó exactamente a la hora acordada, profesional, con un bloc de notas y un dictáfono, lista para registrar el histórico acontecimiento. Me alegro de verte, le dijo Emma a la periodista. Tengo algo importante que decirle. El sobre pasó de mano en mano tan rápidamente que nadie se dio cuenta. ¿Qué es? Charlotte frunció el ceño. La información que estabas buscando, comprueba los hechos. La decisión es tuya. Roger habló desde el podio de honradez, transparencia y lucha contra la corrupción. El público aplaudió. Emma estaba a su lado, sonriendo y asintiendo en todos los lugares adecuados. Por la noche, Charlotte abrió el sobre en su piso. Documentos, fotografías, registros, pruebas irrefutables de los delitos de Roger, los sobornos, las falsificaciones, la ocultación de pruebas. Su artículo cambió instantáneamente de laudatorio a denunciatorio. ¿Qué has hecho? Roger irrumpió en la casa pasada la medianoche, pálido de rabia. Arrojó sobre la mesa un nuevo número del periódico con el titular a gritos: candidato a la alcaldía implicado en trama delictiva. Emma levantó tranquilamente la vista del libro. Justicia restaurada, jaque mate, Roger. El mundo de Roger se desmoronaba rápidamente, como un castillo de naipes bajo una ráfaga de viento. El teléfono no paraba de sonar, los clientes abandonaban, los donantes políticos se distanciaban, los amigos estaban de repente demasiado ocupados para reunirse. En el bufete de abogados le esperaba una conversación con sus socios, fría, comercial, despiadada. Tenemos que pedirte una suspensión. Frank Montgomery evitó mirarle a los ojos. A la espera del resultado de la investigación. ¿Me estás traicionando? Roger no podía creer lo que oía. ¿Después de todo lo que hemos hecho juntos? Precisamente por eso, Frank bajó la voz. No quiero estar cerca cuando todos los hechos salgan a la luz. En la redacción del Lakewood Times, Charlotte recibía felicitaciones por su sensacional artículo, pero su alegría se vio empañada. Al publicar el artículo, había quemado todos los puentes con Roger, y ahora tenía que hablar con su hermano. «Me utilizaste», le había espetado a Emma en un encuentro casual en un café. «Me empujaste intencionadamente a enfrentarme a Roger». No,
Emma negó con la cabeza. Solo mostré la verdad. La elección siempre fue tuya. En casa, Emma se enfrentaba a una difícil conversación con su hija. Lily, de 12 años, había traído un periódico del colegio. ¿Es verdad? Le temblaba la voz. ¿Papá ha hecho algo malo? Emma abrazó a su hija. Todo el mundo comete errores, cariño. Incluso los adultos. ¿Va a ir a la cárcel? La pregunta flotaba en el aire. Emma no sabía la respuesta. Se había iniciado una investigación oficial, pero Roger seguía teniendo contactos. Tal vez se libraría del castigo más severo. Esa noche, mientras Lily se dormía, Roger y Emma se sentaron a hablar abiertamente por primera vez. ¿Por qué? Parecía devastado. ¿Para vengar la aventura? No solo eso. Emma miró al frente. Cruzaste la línea, Roger. Has ayudado a un asesino a salirse con la suya, amenazado a Dorothy y a su hija. No lo entiendes. Bajó la cabeza. Fui demasiado lejos y no pude parar. Ahora tienes que hacerlo. Emma se puso de pie. Por el bien de Lilia, tienes que aceptar la responsabilidad de tus actos. El castillo de naipes finalmente se había derrumbado. Quedaba por decidir qué hacer con los escombros. 6 meses después, Emma estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando las hojas otoñales arremolinarse en el aire. El bufete prosperaba. Los clientes valoraban su profesionalidad y su capacidad para ver a través de las personas. Roger había evitado la cárcel. Sus contactos habían funcionado por última vez. Censura pública, multa, suspensión de la licencia. Ese era todo el castigo, pero su reputación estaba irrevocablemente arruinada, su carrera política enterrada. «Mamá, estoy lista». Lilia se asomó al estudio con una caja de partituras en la mano. Había madurado con los meses. Sus ojos eran más serios. Enseguida, sonrió Emma a su hija. Hoy era el día de ver a Roger, que seguía viendo a su hija todos los fines de semana. La relación seguía siendo tensa, pero por el bien de Lilia mantenían una apariencia de civismo. Charlotte Kennedy ganó un prestigioso premio de periodismo por su investigación. Su foto de la ceremonia apareció en los periódicos. Vincent desapareció de la ciudad. Corría el rumor de que Ramírez no le había perdonado que la chantajeara. Dorothy Wilson y su hija se mudaron a otro estado. Antes de marcharse, dio las gracias a Emma. Nos has dado la oportunidad de empezar de nuevo. Aquella noche, tras entregar a Lily a Roger, Emma se reunió con Verónica en su Blue Cup favorito. Pareces tranquila, comentó su amiga. ¿La venganza resultó ser dulce? Venganza no, Emma negó con la cabeza. Liberación. ¿Y Roger? ¿Le perdonarás alguna vez? Emma vaciló, mirando el anillo que aún llevaba. Perdonar, tal vez. Olvidar, nunca. Fuera, la lluvia empezaba a caer, tamborileando sobre el techo del café. Emma miraba las gotas que caían por el cristal, difuminando los contornos del mundo exterior. En su interior también habían cambiado muchas cosas. Era más fuerte, pero también más dura. La venganza la había cambiado. Era el precio que tenía que pagar por la justicia. ¿Merecía la pena? Esa era una pregunta para la que Emma Sue aún no tenía respuesta.